noches, mi nombre es Daniel Sarazú, historiador de la Biblioteca Nacional del Perú. Le damos la bienvenida a la 11ª sesión del programa de Historia del Perú bajo modalidad virtual. El programa tiene por finalidad contribuir a la formación de la ciudadanía en temas referentes a la historia del Perú, donde se expondrán temas en relación a los 200 años de nuestra independencia, desde la ruptura del orden colonial hasta la República, propiciando el análisis, la reflexión y el intercambio de ideas en torno a nuestros contextos diversos. Antes de presentar a nuestra expositora, queremos recomendar a los participantes que pueden hacer sus preguntas de la siguiente manera. A los que nos siguen por la plataforma Zoom, pueden escribir sus preguntas en el chat, y quienes nos acompañan por el Facebook mediante los comentarios. Agradeceremos que sus preguntas sean precisas y breves. Bien, les presento a Estel Amilien. Es licenciada en Español y en Historia por la Universidad Rennes. Realizó la maestría en estudios hispanófonos y lusófonos en la ENS de Lyon, con un intercambio en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctora en lenguas, literatura y civilizaciones románticas y se desempeña como profesora de español en Francia. Es miembro del laboratorio del Centro de Investigaciones sobre los Mundos Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de París y también es miembro de la Sociedad de los Hispanistas de Francia. A continuación, damos la bienvenida a la doctora Estela Milien, quien nos presentará la conferencia Medio siglo de representaciones recíprocas entre Iquitos y Lima, relaciones de poder en un territorio en formación, 1879-1934. Adelante, doctora. Muchas gracias por la invitación primero y también por poder compartir con ustedes. Y gracias también a todos los organizadores que hacen posible el grabado y la transmisión de esta presentación. Voy a compartirles pantalla para el trabajo porque hay algunas cosas que vienen ilustradas. Solo modifiqué levemente un poco por tema de fechas y para entrar en el tiempo indicado, comenzando en 1883, pero abordaré temas relacionados con la guerra del Pacífico o sus impactos en la presentación. La presentación que voy a hacer se basa en el trabajo que realicé para mi tesis de doctorado y explora un momento clave tanto para el auge del espacio amazónico, en concreto Loreto y la ciudad de Iquitos, como Disculpe, para el Perú. Doctora, Sí. su PPT aún no se ve. ¿Lo podría mostrar, por favor? No se ve. Aquí se ve. Sí, listo. Muchas gracias, Sí. doctora. Gracias. Continúe, por favor. No, está bien. Les presento primero el marco de la investigación. Para las fechas, 1883 marca el final de la Guerra del Pacífico, con los estragos que conlleva y con las preocupaciones para el Perú de reconstruir el país. Alimenta también preocupaciones geográficas y territoriales, si es que pensamos, por ejemplo, en la cuestión pendiente por varios años de Tacna Rica. La fecha de 1934 marca otro final de otro conflicto internacional, esta vez entre Colombia y Perú, por parte en la región amazónica, por el trapecio de Leticia. Entonces, ya con esas dos fechas, vemos que la noción de territorio en construcción y en evolución es importante. No es el nudo principal, pero sí va a ser uno de los aspectos del trabajo. Y en ese trabajo se distinguen dos polos, o estudia la relación entre dos polos, la región amazónica y la ciudad de Iquitos, porque me llamó la atención de que el espacio de la montaña del Oriente, que representa el 60% del territorio, en el periodo estudiado es una zona a veces mal conocida o conocida solo en algunos aspectos, o sobre todo algunas partes más que otras. Conoció la región una expansión a finales del siglo XIX y inicios del siglo XX, con el boom del caucho, y en cuanto a la ciudad de Iquitos, tuvo como
mayor consecuencia el convertirse en capital de Loreto en 1897. Lima hace que hay a veces un control difícil por parte de la capital y entonces hace temer al gobierno movimientos regionales y entonces va a ser interesantes para ver las relaciones precisamente que va a tener con Lima. Lima obviamente es la capital y como tal es sede de las instituciones. Después del conflicto contra Chile, tuvo como objetivos reconstruir el país y obrar también por la inserción o reinserción económica del país a nivel mundial. Se manifestó, entre otras cosas, por la preocupación por asentar el control y dominar todo el país hasta en espacios más remotos o más difíciles de acceso. Entre los conceptos más importantes fue para mí el de representaciones, ya que fue como decir la fuente o la materia prima que yo utilicé. Y yo me basé en representaciones tanto concretas, fotos, postales, por ejemplo, como abstractas. Porque me basé en una definición bastante amplia del concepto, a partir de referencias como Chartier o Gagnon, tomando en cuenta que en una representación hay un proceso que da a ver un elemento que no está presente y que en este proceso hay una diferencia entre precisamente el objeto representado y la referencia inicial. Y entonces hay todo un proceso de reconstrucción a distancia que puede dar sentido o tener varios sentidos o significados. Y este proceso cobra también una dimensión cuanta más colectiva cuando la difusión se hace cada vez más importante. Por ejemplo, si pensamos en fotos o postales por la difusión o en textos escritos como en la prensa. Otro tema y otra vertiente muy importante para mí fue la noción o la idea de reciprocidad para ver precisamente no solo cómo, digamos, Lima percibe o trata a la Amazonía peruana y al espacio de Loreto e Iquitos, sino también para ver las relaciones entre los dos y los diferentes actores que configuraban estos espacios. Permite a lo largo del trabajo subrayar el contraste entre las intenciones de uno, como Lima, por ejemplo, y la afirmación y la mayor integración, por otra parte, de otro, en este caso, el espacio amazónico de Iquitos. A través de este criterio también se permite cuestionar a veces símbolos movilizados y los avances progresivos en el periodo de medio siglo de la construcción o reconstrucción del Estado-Nación peruano. Y para quizás terminar con el marco de la investigación, bueno, indicarles algunas fuentes y límites, señalando primero los límites, porque, bueno, para mi trabajo me basé en fuentes escritas iconográficas, y entonces por esto ya hay cierto límite, porque hay culturas amazónicas cuya transmisión es sobre todo oral, y entonces es más difícil acceder a estas fuentes y por eso no las pude tomar en cuenta. Entonces sería algo que para completar el trabajo, que bueno, solo es un primer paso para profundizar. Entre otros límites, también hubo un difícil acceso a ciertos documentos por la distancia o por motivos de conservación. Pueden ser los efectos de la humedad o también por incendios que se dieron, por ejemplo, en el archivo de Iquitos en los años 1990, o por documentos más antiguos, por ejemplo, que es en Lima. Y también señalar que el trabajo se basó con documentos sobre Iquitos y Lima, pero que hay un desequilibrio y con muchas más fuentes en el caso de Lima que para el caso de Iquitos. Y aprovecho aquí para darles las gracias a muchas instituciones y a aún más personas
que siempre me dieron la bienvenida, me ayudaron, me aconsejaron, tanto en el Perú, en Lima, como en Iquitos, o en Chachapoyas, por ejemplo, como en Francia. Y en términos de fuentes, bueno, obviamente hubo la parte bibliográfica para el doctorado, y para fuentes primarias les puse como una lista que no es exhaustiva, pero ya les da algunas indicaciones. En prensa y periódicos hay de Lima, del Comercio hasta el Cancionero de Lima, y del espacio amazónico, y casi todos de Iquitos, desde el Imparcial hasta Amazonia. Fueron documentos más, digamos, formales u oficiales, y también, como hablaba de documentos iconográficos, por ejemplo, fotografías de Manuel Rodríguez Lira, un español que estuvo en Iquitos, o cuadros de Otto Michael, un alemán que también radicó en la Amazonía peruana. Y entonces los ejes de reflexiones fueron los siguientes. Bueno, primero, ¿qué revelan, qué nos enseñan las representaciones que tenía cada espacio del otro? Cómo favorece la integración del espacio amazónico al Estado-Nación peruano que se estaba reconstruyendo, los mecanismos de dicha integración, y también en términos de relaciones de poder, cuáles son las relaciones, digamos, antiguas que se vuelven a explotar y las nuevas. Y trabajé, bueno, primero de forma cronológica, pero la presentación final y la organización final de mi trabajo fue por temas. Por eso no aparecen como fecha para separar los distintos momentos, que son más bien temáticos. Entonces, el primer momento es el momento que va a comenzar con el final de la Guerra del Pacífico, y en ese momento las relaciones de poder son más bien unilaterales, y manifiestan las intenciones de Lima a saber controlar el país, y en el caso del espacio amazónico, controlar la región, abortar cualquier rebelión, seleccionar lo importante desde y para la capital, y explotar, si es posible, aspectos tecnológicos. Por esto se incluye o se vuelve a movilizar elementos o soportes de poder como antiguos, como los mapas. Por ejemplo, el que pueden ver son fragmentos del Atlas de Paz Soldán, que es anterior, es de 1867, pero ya representaba y ya incluía en el mapa sintético que está a la izquierda, Loreto, como representación del territorio nacional. Y a la izquierda, a la derecha, perdón, tienen las dos láminas que representan Loreto en este atlas anterior al periodo. Podemos ver ya en términos de representación concretamente qué se daba a ver del espacio amazónico, y podemos notar que predominan los elementos, aspectos naturales, con a la izquierda los ríos, con los dibujos que se asemejan a arbolitos para señalar la vegetación o indicarla. Y hay algunas menciones de grupos autóctonos, como les indico a la derecha, que son indicaciones como borrosas, porque no hay como espacio determinado que puede ser relacionado con el nomadismo de estas poblaciones, o por a veces la falta de información sobre algunos de estos grupos. También en este atlas se movilizan o se indicaban, se apuntaban como algunos prejuicios. Por ejemplo, en la lámina que representa el departamento de Ayacucho, se ve la nítida separación con la indicación o el comentario montaña habitada por los salvajes. Entonces, ya para ver cómo se consideraba a las poblaciones autóctonas en ese momento. El recurrir a mapas y a la idea de transmisión, porque el plan inicial del Atlas de Paz Soldán era difundirlo para formar a los alumnos en las escuelas, es un motivo de continuación, y encontré, por ejemplo, en el Club Loreto, en Lima,
un libro para escolares de Carlos Valls del 1902. Entonces volvemos a encontrar el uso de mapas. Primero, por ejemplo, se nota el balance que aparece para las fronteras, el tema pendiente de Tacna y Arica abajo, y los territorios que aún estaban como en contienda con otras potencias. Y podemos notar que en cuanto al espacio amazónico, había muchos territorios disputados por Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia. Y otra continuidad es la mención de grupos, que yo puse así, que rodé o señalé, del mismo modo que lo hacía el mapa de Paz Soldano. Otra vez no hay más información, no hay leyendas, no hay comentarios a propósito de estos grupos, pero indirectamente se hace una diferencia y se introduce una separación entre los peruanos, que serían aquellos que viven en el Perú, y estos grupos mencionados al subentender que si son conivos es que no son peruanos. Y como es un libro para escolares, no solo hay mapas, sino que también hay ejercicios. Entonces me llamó lo interesante aquí, por ejemplo, sobre la idea de formación, porque muestra la selección de las informaciones que querían que los alumnos supieran y memorizaran. Entonces, observamos que primero hay muchas de las preguntas que son puramente geográficas, como cuáles son los límites del departamento, qué departamento recorren los ríos, los puertos fluviales y cómo ir de una ciudad a otra, y la preocupación económica. Y dentro de este contexto, parece que sois una región con motivos económicos, pero no hay ninguna pregunta sobre, por ejemplo, habitantes, no hay ninguna pregunta sobre también animales, mientras en los textos mismos de las clases sí había información. Entonces también es otra relación de poder indirecta, pero presente ya en este libro. Y muestra en este sentido una dimensión unilateral entre lo que quiere proyectar o decidir se desde Lima. Otra especificidad en la relación con Amazonía es el control por la vía legal. A nivel legal, Loreto era un poco un departamento especial, digamos, porque cambió varias veces de estatuto, de nombre y de ministerios, porque llegó a depender del ministerio, por ejemplo, de la Marina, cuando era departamento marítimo y militar en los años 1860. En estos mismos años se adoptaron medidas legales específicas para el departamento, sobre todo en cuestión de impuestos, y entonces estas leyes fueron reconducidas. Y entonces planteo también problemáticas en términos de integración o de igualdad, ya que se considera de otra forma ese departamento. Elemento que llegó a ser cuestionado en los años 1880 desde Iquitos por Genaro Herrera, del que hablaremos a continuación, ya que señala que, de hecho, en aquel momento, si es que una ley no mencionaba al departamento de Loreto, no se iba a aplicar las medidas. Con todo, el departamento viene dirigido por el mismo proceso de prefectos nombrados desde Lima. Y estos prefectos señalan en las memorias que escriben el control ejercido en la zona donde tienen que ejercer su poder. Es de señalar que las más veces, sobre todo se habla de la capital o desde Moyobamba o Iquitos, y no se puede hablar de toda la zona, pero es muy importante mostrar que
cuando luego se van a hablar de movimientos de rebeliones o revoluciones, muchas de las memorias de prefecto en realidad señalan que no hay problemas y que controlan esa parte del territorio. Les puse algunas citas y la expresión, por ejemplo, paz pública, se asoma varias veces. La referencia de Ascensión Martínez Riaza es si quieren saber más sobre precisamente la figura de los prefectos en el caso de Loreto. El problema es que entre lo que los prefectos mandan como información, aquí no pasa nada o aquí todo está bajo control, y las leyes decididas desde Lima, que hacen de Loreto un espacio del país particular, no coinciden con las realidades loretanas y las necesidades locales. Y entonces, en los años 1910, se manifiestan cada vez más tensiones, sobre todo en cuanto a los impuestos y a la situación alimentaria, sobre todo productos como la carne o el pan. Y en Iquitos emerge una denuncia política que va criticando al presidente Leguía durante su primer mandato. Estas progresivas movilizaciones dieron lugar a dos más importantes. La primera fue a finales del siglo XIX y fue lo que se llamó desde Lima, la revolución del Seminario de Madueño, que desde Iquitos es muy importante señalar que no fue un motivo de separatismo. En realidad se enmarcaba en la continuidad de la guerra civil que hubo entre Cáceres y Pierola y sobre los debates sobre la forma del Estado centralizado o un Estado más federal. Y entonces fue más bien como un eco y una movilización local a este debate que fue nacional. Pero en cualquier momento no fue una reivindicación de separatismo. La actitud global fue pacífica y se reconoció al gobierno en los artículos de prensa que se reproducen en el comercio, en los telegramas, se nota todas las fórmulas de sumisión y de reconocimiento del poder. Si quieren saber más, les puse la referencia de Federica Barclay Rey de Castro. Y el otro movimiento fue más bien económico, con motivos económicos, en 1921. Y esto fue llamado desde Lima la rebelión de Cervantes. En la realidad, desde Iquitos, se dio porque ya había terminado el boom del caucho, y entonces había críticas desde la gestión desde Lima, desde lejos, que no conocía muy bien el terreno, y también problemas de escasez de circulación. Entonces, como les decía, terminé con Cervanteros. Entonces, esto era el punto de vista desde Iquitos. Desde Lima hubo un mismo mecanismo ante todos estos movimientos que lo vimos, no tenían la misma, ¿cómo decir? El mismo motivo, y no hacían eco a las mismas preocupaciones, pero desde Lima hubo un mismo mecanismo para responder a estos movimientos. Primero, minimizar los hechos para afirmar su poder y el control de la situación. Luego, tachar a los actores de rebeldes revolucionarios que pretendían atentar contra el Estado, lo cual justificaba la intervención. Asociar también estas rebeliones nuevas con una rebelión anterior que había marcado el imaginario colectivo, y de ahí intervenir y mandar o intentar mandar el ejército. Entonces, desde Lima, las palabras claves que guiaron la acción fueron orden, control, desacreditación de los discursos o de las reivindicaciones loretanas. También llegó a movilizar Lima
los avances tecnológicos para asentar cada vez más su control sobre la región, y la aviación llegó a concretar lo que no pudo hacer el tren, o sea, ir más rápido a la Amazonía. En este contexto, el Estado se aprovechó de iniciativas privadas e individuales que ya se habían dado antes de afirmarse y proyectarse en la región, como con el concurso, en 1922 para hacer Lima, Iquitos, Lima. Entonces tienen a la izquierda aquí una reproducción de aviadores anteriores, como de las iniciativas privadas, y a la derecha foto del concursante, del único concursante, de hecho, del 1922 para hacer Lima, Iquitos, Lima. Y entonces terminaba mi primera parte señalando que hay una forma unilateral de los discursos de poder desde Lima para afirmar el control, y lo cual subraya también los malos conocimientos o los escasos conocimientos que podía tener de una región, por ejemplo, a través de los movimientos o de las movilizaciones que se dieron en Iquitos. Mi segundo momento está dedicado a los cambios de la Amazonía y cómo fueron observados o considerados desde Lima, y una alternancia, digamos, entre los momentos de integración y otros de marginalización. El auge del espacio urbano fue un aspecto muy importante, y tendremos más representaciones del caso de Iquitos. Se debe a la influencia de corrientes positivistas y de la influencia de un nuevo modelo que asociaban vivir en la ciudad con, entre comillas, la civilización, y entonces hubo una promoción de este modo de vida. A nivel de las representaciones, si hablamos del espacio amazónico de forma general, sigue representado como un espacio de vegetación, de ríos, asociado o a maravilla o a pesadilla según los contextos. Los habitantes, en su mayoría considerados como, entre comillas, indios, vienen siempre con cualificativos por nombres de grupos o etnias, por si fueran cristianizados o no, y por la aptitud percibida desde Lima o desde aquellos que se pensaban civilizados para integrarse y adoptar otro modo de vida ajeno a su propio modo de vida, entonces como capaces, digamos, de aculturación. Y el caso de las ciudades. Entonces, en cuanto a la ciudad de Iquitos, pueden ver la evolución entre este primer grabado de Eduard Riu, en que, bueno, hay mucha vegetación, pero ya tenemos a lo lejos la ciudad, y el primer plano, un barco y el río. Aquí tienen con los cuadros de Otto Michael, que son de finales de 1890, el auge del puerto, si comparamos con el grabado anterior, la expansión de la ciudad, la afirmación también de integración o la señal de peruanidad, como con la bandera que se puede ver, y el dinamismo económico de la región gracias a la presencia de vapores y de distintos barcos presentes. Y para completar, para señalar también la importancia de la nueva capital, ya que en 1897 ya es capital Loreto, de Loreto Iquitos, el control ejercido sobre la ciudad y la región. Estas fotografías las debemos a un representante de la colonia española, Manuel Rodríguez Lira, que por su colonia realizó fotos que hasta ahora nos llegaron. Entonces pueden ver aquí, por ejemplo, foto del cuartel y de la cárcel de Iquitos, siendo la cárcel muy moderna si comparamos con otra de la misma época. Perdón, no sé por qué se ha puesto mal. ¿Dónde están? Otro aspecto de la modernización de la ciudad a través de la existencia de un tren urbano que tienen a la izquierda,
y de la expansión progresiva hacia distritos de Iquitos a la derecha, y unas desigualdades en estas mismas fotografías entre los lugares para vivir, la potencial arquitectura, las actividades también realizadas, porque siempre, por ejemplo, para los grupos asociados a lavarropa, siempre vienen grupos indígenas y paisajes para algunos. Me interesé y estaba ahí cuando vi que había cortado el caso de otras ciudades como Contamana, Requena o Nauta, para mostrarles que Iquitos no era la única ciudad, fue la que conoció el mayor auge, pero también hubo otras, y entonces ya fue una señal de la construcción de toda la red de estas ciudades. Esto se enmarcó en el contexto de la peruanización en que se quería dar de la región, en el contexto de la explotación cauchera. En efecto, desde el conflicto con Chile, ya no había o ya quedan muy pocos recursos relacionados con el salitre, entonces el caucho representó una nueva fuente financiera, y lo cual conllevó una explotación a las poblaciones autóctonas. Hay muchas referencias que se podría dar, la que les puse fue para un aspecto más bien económico. Concretamente, comenzó esta explotación intensiva en los años 1880 y ya desde el inicio o muy temprano hubo sospechas sobre el modo de explotar. Ora para los árboles en sí misma, como con la destrucción de materia prima, ora con la actitud respecto a la mano de obra y a los malos tratos que podían darse a las poblaciones indígenas. El argumentario oficial o más que dominó durante varios años fue el de asociar el gaucho a la, entre comillas, civilización y nacionalización del espacio, de esta parte del espacio amazónico. Estos discursos, estas formas de poder, que también son otras formas de poderes, se afirmaban en publicaciones económicas especializadas, como el Perú Moderno, o también fueron formuladas por figuras de autoridad, como el prefecto Estanislao Castañeda. La supuesta civilización pasaba por hacer trabajar y explotar como a la mano de obra indígena y hacerlos adoptar modos de vivir más similares a lo que se consideraba civilizado, entre comillas. Podía pasar por el modo de vestir a la izquierda, y, bueno, para las mujeres o para los hombres. Aquí para las mujeres con vestidos. O a la foto de la derecha, muy conocida y muy comentada, de la India Julia con la máquina de coser Singer de última generación, para promover o mostrar cómo habían conseguido, entre comillas, civilizar a estos grupos indígenas. La realidad fue muy distinta, porque lo que pasó fue que hubo una explotación que fue de forma como neocolonial, con sumisión, torturas, etcétera, que fueron denunciadas progresivamente. Entonces, los temores de los años 1890 se hicieron concretas a través de denuncias por la prensa. Primero, aquí La Felpa de Iquitos, un periódico dirigido por Benjamín Saldaña Roca, y pueden ver como unas ilustraciones, también habían textos que ponían en alerta sobre no vayan al Putumayo, el Putumayo es infierno, etcétera. Pero cobró una dimensión internacional y llegó a tomarse en cuenta para el Perú en la medida en que hubo entre esa mano de obra explotada barbayenses, que eran súbditos de la corona británica, y entonces con los movimientos antiesclavistas de la época provocó la indignación internacional.
Y entonces ya desde Lima ya no se pudo hacer la vista gorda y entonces hubo que intervenir, digamos. Entonces hubo jueces nombrados, primero Carlos Valcárcel y luego Rómulo Paredes. En Lima se siguieron manteniendo y enfrentando los dos discursos. El discurso, la explotación del caucho permite afirmar el poder del Perú, es una fuente económica muy importante, y al mismo tiempo corrientes como anti-caucheras, digamos, sobre la explotación, pero la reacción concreta fue tardía y hubo consecuencias inmediatas, obviamente, para las poblaciones autóctonas impactadas, para el entorno, y a largo plazo también la construcción de una identidad y de memorias locales y nacionales sobre las herencias y el poco comentarse este periodo por muchos años. El tercer momento, que era, espero que estoy bien del tiempo porque con esto no sé si está bien o no, que me pareció más importante, que fue el más importante para mí, fue el momento en que la Amazonía peruana lo hace todo en este periodo para precisar las representaciones y intentar como afirmar su propio discurso para romper con relaciones de poder o unilaterales desde Lima o con las relaciones neocoloniales a nivel local en el contexto del caucho. Entonces hubo reciprocidad y fue un periodo precisamente intenso en Iquitos y en el espacio amazónico de un auge político en la nueva capital, y se multiplicaron de hecho discursos propios y se multiplicaron también las iniciativas. Primero es muy importante señalar la sincronía de algunos movimientos, por ejemplo, la misma preocupación, tanto en Lima como en Iquitos, por Tacna y Arica. Les puse un fragmento citado por Jorge Basadre sobre lo que tenía que pasar con Tacna y Arica y el plebiscito que hubiera de haber tenido lugar y que nunca tuvo lugar. Para Lima les puse dos portadas de la revista Variedades, la primera de 1909 y la segunda de 1929. Y a la derecha aquí la preocupación y los ecos que se encontraron en Iquitos. Entonces el espacio amazónico no está cortado, no desdeña las realidades nacionales o las preocupaciones, y en términos territoriales hay esa misma preocupación o ese mismo interés. También se plantean otros aspectos como la organización de Chile y las posesiones de armas y la posibilidad de posibles otros conflictos o represalias. Entonces también hay otras ideas que se van fomentando desde Amazonía. En cuanto a la participación en la vida política, hubo también en los años 1910 y sobre todo en 1912 muchas publicaciones que señalan el auge y el desarrollo de una élite local y de preocupaciones y de un posicionamiento local de la Amazonía y de Iquitos en cuanto a la política nacional. Por ejemplo, terminaba el mandato de Leguía y este venía muy criticado en el Tunchi, que era un semanario satírico de Iquitos. Les puse aquí como dos fragmentos que evidencian, en el caso del segundo, que evidencia, por ejemplo, la idea de que quizás se quisiera mantener el poder Leguía. Y en el contexto de campaña electoral, la segunda vuelta había el candidato Aspillaga contra Billinghurst. Entonces, el Tunchi estaba en contra de Aspillaga, que era como varón del azúcar y candidato. Y entonces, ya con este mismo sintetismo, se denuncia a Aspillaga o se critica a Aspillaga y se promociona aquí a la izquierda a Billinghurst. Y de hecho, cuando este último fue elegido, fue la única fotografía de todas las publicaciones que llegué a consultar del Tunchi. Otro momento de sincronía
y de posicionamiento a nivel político desde Iquitos fue también la celebración de Fiesta Patria del 28 de julio. El Tunchi solo fue publicado por 3 años y en 1911, bueno, se señala como, se puede derrearse el patriotismo y el estatus de buenos patriotas desde Iquitos. Lo cual muestra también como el mismo movimiento o la misma intención desde la Amazonía. Pero ya el año siguiente es un poco más crítica la situación, o critica un poco más el 28, no en sí misma, perdón, sino por el hecho de tener que comentarlo por vía de prensa. También introduce con la pequeña cita abajo, el contraste entre las manifestaciones y la situación o lo que opinaban la línea editorial, digamos, del Tunchi. La elaboración de discursos y las iniciativas también se basaron en diferentes figuras importantes para la región que para mí conforman como la élite naciente, digamos, de la Amazonía. Y yo estudié, bueno, 3 figuras, entonces imagino que las hay más, pero yo me centré en 3. El primer fue José Basaygocha, que fue prefecto. Él jugó un papel muy importante en el cambio de capital de Moyobamba a Iquitos. Como prefecto redactó memorias sobre el balance de su mandato, subrayando que Lima debería de valorar más a Loreto, criticando también el estado de abandono de servicios. Entonces, para aplicar la justicia es necesario tener recursos. También ancla cifras en la realidad, porque en el caso, por ejemplo, del aserradero en Iquitos, las cifras o las indicaciones que tiene desde Lima eran totalmente desfasadas con la realidad, y él lo subraya y vuelve a dar las verdaderas, digamos, cifras. Con todo, se nota aún la continuidad con ciertas como influencias o formas antiguas relaciones de poder, porque él sigue defendiendo, por ejemplo, la idea de una particularidad del departamento de Loreto, y a veces reproduce también prejuicios, como por ejemplo, según él, la raza, entre comillas, de la población autóctona sería diferente del resto de la república y por ende no podría integrarse ni ser totalmente civilizadas, entre comillas. Y en cuanto a lo real, también denuncia el sueño americano asociado al caucho. Otro prefecto, casi 20 años más tarde, otra figura importante, Hildebrando Fuentes. Su memoria, de hecho, cuenta con 2 tomos acompañados de 67 fotograbados. Entonces, da tanto a ver como a leer las realidades amazónicas. En las fotos de Manuel Rodríguez Lira enseñamos algunas de las ciudades. También él, con los fotograbados, muestra todo el recorrido que hizo durante su mandato. Y dedica todo un capítulo, que es el último, en desmentir los prejuicios que se llaman que él llama mentiras sobre Loreto. Y entonces es muy interesante porque es documento oficial que va dirigidas a las autoridades, permite aclarar situaciones desde una persona que dirige el departamento y que estuvo viviendo en él. Entonces habla de mentiras sobre el clima, que sí hace calor, que sí hay lluvia, pero que no es tan horrible como, o tan imposible de aguantar como se presentaba. La supuesta falta de patriotismo, la situación militar, la ilusión también de lucro, porque ya estaba casi terminándose el boom del caucho, y el pretendido desorden y la pérdida de valores morales. La última figura es una figura de lo que podemos llamar la sociedad civil, que es nativo de Moyobamba, en Loreto, abogado de formación, y como erudito promociona y defiende la región a través de textos como poemas, editoriales o artículos.
Es uno de los pioneros en la promoción de la historia local para los locales, por ejemplo, cómo se llama esta fuente, por qué, de dónde viene, etcétera. Y también a nivel nacional. Tiene como objetivo, como interés, visibilizar al espacio amazónico al mismo tiempo que lo inscribe en el marco más grande que es el Perú. Y el caso más emblemático de su implicación, vamos a decir, fue el monumento en homenaje a los muertos loretanos durante la Guerra del Pacífico, que se sitúa en la Plaza de Armas de Iquitos. Dicho monumento fue creado a raíz de una solicitud aprobada en 1898 y la primera piedra fue colocada el 28 de julio de 1988. El mismo Genaro Herrera reivindica una función de memoria para los que lucharon en el campo de batalla desde Loreto para Perú. Entonces, mostrar esta participación de Amazonía y Loreto a la historia peruana y también, y al mismo tiempo, de pedagogía y patriotismo para las generaciones venideras, para enseñarles también en Iquitos esta participación a lo más grande que es el Perú. Este monumento, fue promocionado a través en Lima de dos publicaciones. Primero, la revista Variedades, que proporcionó una descripción bastante completa y bastante larga, y una promoción por el mismo Genaro Herrera en la Ilustración Peruana. Y aquí les puse un fragmento en el que subraya que a solo Loreto le faltaba el rendir culto a todos los que lucharon en las batallas de la Guerra del Pacífico. Entonces, asociar también a Iquitos a todas las demás ciudades que tenían este tipo de monumentos. Entonces, y el último momento en esta parte, además de figuras y de iniciativas individuales o de textos oficiales para señalar las realidades amazónicas, fue una movilización en este contexto de civiles, sobre todo, en aras de la peruanidad de Leticia. Les puse aquí una cronología breve que hice sobre el caso de Leticia, indicativa. La ciudad de Leticia había sido cedida o formaba parte del territorio cedido a través del Tratado Salomón-Lozano de 1922 a Colombia. Por el tiempo de ratificar y de entregar los territorios solo se dio en 1930 y al enterarse se preparó un grupo con la idea de recuperar Leticia, recuperación que se dio el 1 de septiembre de 1932, abriendo paso al conflicto que termina el periodo con Colombia. Tienen aquí a la izquierda, normalmente aparece la fotografía presente en el Club Loreto, que muestra la toma de Leticia. Entonces fue un grupo de iquiteños y caballocochanos que a nombre del Perú decidieron recuperar la ciudad, desarrollaron un discurso patriótico y arguyeron la defensa de los intereses territoriales con una movilización que comienza en la Amazonía en aras del Perú, en nombre del Perú, y que fue seguida luego por todos o respaldada por diferentes partes del país. En Lima, por ejemplo, hubo primero dudas sobre, se describió los hechos y dudas el 14 de septiembre del 32 sobre la actitud que tener. En otras partes del país, como Chiclayo, Ucayali, hubo un respaldo nítido y un entusiasmo por lo realizado por los loretanos, una preocupación desde Cajamarca, y en el caso de Puerto Maldonado hubo hasta la creación de un semanario con nombre de la Leticia, que no se limitaba a los partes de guerra. Entonces, esta movilización fue precisamente una iniciativa que no se limitó al contexto amazónico y que llegó a pasar también por nuevas formas, entre las cuales la película Yo también perdí mi corazón en Lima
estrenada en 1934, me imagino que aún antes de la firma del Protocolo de Río de Janeiro, porque en la película se prefigura la victoria o la recuperación definitiva de Leticia por Perú. Terminé, y es el último momento antes de las conclusiones, mi trabajo, por una nota, bueno, no pesimista, pero subrayando que si bien hubo una progresiva elaboración y defensa de discursos emitidos desde la Amazonía peruana, de nuevas relaciones de poder con nuevas iniciativas, nuevas dinámicas implementadas por oficiales como prefectos o por iniciativas de la sociedad civil. Perduraron prejuicios y estereotipos a lo largo del periodo y hasta el muy final. Les puse aquí varios ejemplos, por ejemplo, en la literatura, que en algunos cuentos que se publicaban en la revista Variedades, se volvían a aludir a clichés como una selva salvaje, o a decirse que grupos eran antropófagos. El famoso autor José Santos Chocano, por ejemplo, volvió a utilizar mitos como el de las Amazonas, figuras guerreras, pero que se convertían en mujeres débiles entre los brazos de hombres, en el espacio natural o en los, entre comillas, indios salvajes. La Amazonía también venía presentada como despensa del mundo, asociada a una forma de cornucopia, por ejemplo, en el caso de los productos mandados para la exposición iberoamericana en Sevilla en 1929 y 1930. Cornucopia y Vellocino de Oro, dos imaginarios movilizados por Leguía al final del oncenio, cuando se dirigió a la ciudad de Contamana, y discurso en el que también asocia al espacio amazónico o a mitos o cosas destacadas de la situación real del departamento, o asociada al futuro. Entonces parecía que no existiera en el presente el espacio amazónico. Y para terminar, técnicas antiguas y también relacionadas a formas de poder, de la dominación, que continúan siendo promocionadas, como por ejemplo la supuesta conquista de las almas de los indios. Y a la derecha les puse un ejemplo de 1912, y hay otros ejemplos también en los años 1920 en la revista Variedades, sobre lo que se presenta en aquel entonces como tremenda labor de propagación de la fe, con idea de proteger a los grupos indígenas como si no fueran capaces de protegerse a sí mismos, y civilizarlos siempre con esta misma perspectiva. Entonces, a modo de conclusión, hay un desequilibrio en estas relaciones de poder. Lima como capital tenía y quiso reconstruir el país. Más allá de la nueva reconstrucción estatal, volvió a movilizar al mismo tiempo antiguos y nuevos discursos y formas de poder para consolidarse. Pasó por los mapas, por la educación, por antiguas formas, como hablamos aquí, por ejemplo, de cristianizar a poblaciones indígenas, y la idea de también peruanizar o defender partes del territorio, por ejemplo, con el tema de la explotación del caucho, que se dio con una forma así violenta, neocolonial, y que impactó tanto el ambiente, como a las poblaciones autóctonas. Relaciones de poder que desdeñaron o a veces no tomaron en cuenta las realidades amazónicas y las necesidades de la región, sobre pretexto de centralismo y de querer contener supuestas amenazas contra el Estado peruano. En el caso, no significa que el espacio amazónico haya sido pasivo, más bien al contrario, lo vimos con las movilizaciones, con la emergencia de figuras
de élites capaces de promocionar o de rectificar prejuicios. Y total desemboca en una mayor integración, aunque incompleta, del espacio amazónico en el Perú, que estaba aún por continuar. Estos procesos se vieron afectados de desigualdad por distintas razones, por todos los matices que vimos entre la emergencia de Iquitos y el resto del espacio amazónico, y también por las fuentes, como decía al inicio, en cuanto a las poblaciones autóctonas, por ejemplo, sobre la transmisión de la memoria, por tradiciones que se basan en la oralidad, y entonces sería algo que podría completarse y que estoy segura enriquecería el trabajo. Entonces, ojalá pudiera seguir con esto. Y entonces, ya con esto termino. No sé cómo estoy con el tiempo y le estoy agradeciendo a todos la atención. Muchas gracias, doctora, por transmitirnos sus conocimientos. Vamos rápidamente a un par de preguntitas. Hay una... recordando, ¿no?, que el Perú en esas primeras décadas del siglo XX, ¿no?, empieza a delimitar sus límites o fronteras con otros países vecinos. En esa disputa con sus países vecinos de estas fronteras, el Estado tuvo algunos elementos de representación para tener soberanía y fijar límites sobre la Amazonía, y específicamente Iquitos. Y la segunda es, a lo largo de su exposición, hemos visto a actores e instituciones como los prefectos, las comisiones, exploradores, profesionales del Estado, así como agentes económicos y parte de la sociedad civil. Pero parece ser que tampoco no se ha visto a las congregaciones religiosas, ¿no? En ese sentido, las congregaciones religiosas y sus misiones tuvieron algún discurso o representación de la Amazonía o de Iquitos durante este medio siglo. Esas dos preguntas, profesora. Bueno, quizá la más fácil, entre comillas, la segunda. Es verdad que yo, como el tema de las misiones y de los religiosos, fue ya muy estudiada, sobre todo por la profesora Pilar García Jordán. No fue el tema principal de mi investigación, así que por quienes le interesara, esta profesora escribió un montón muy interesante, hasta también en los últimos años, no solo estudió Perú, sino también Bolivia, y entonces, por eso yo no traté del tema. Obviamente, el papel de los religiosos fue muy importante y no se limitó con lo último que yo hablé, quizás un poco rápido, de seguir catequizando con a veces prejuicios hacia los grupos autóctonos, y que hubo matices en las acciones y que en muchos casos no fue solo una actitud, digamos, unilateral, y que se limitó con la evangelización. Para lo primero, no estoy seguro como de haber entendido bien como la pregunta. Desde Lima no hubo como necesariamente como la fragua de una imagen especial de Iquitos, pero fue más bien como la reacción por a veces el desfase entre el momento en que se producen los acontecimientos y la reacción o cuando se entera en Lima, y la reacción que se le proporciona. Y entonces lo único que se ve a lo largo del tiempo es ver como el afán de control, o por la imagen de ya tenemos como un cuartel, una prisión aquí por si necesario, se instala la Corte Superior también. O sea, se desarrollan estos órganos, pero no estoy como de una imagen fraguada como Iquitos entre palmeras o no sé qué, que existiera en Lima. Es más así como relaciones como de poder sobre acontecimientos concretos, y siempre la misma actitud, ya que para enfrentar lo que llamaron desde Lima la rebelión de Cervantes, se adoptó más o menos la misma estrategia que para la anterior. Y cuando se trató de
asentar su discurso y promoverlo, por ejemplo, en la revista Variedades, las portadas que venían con dibujos representaban solo o a Loreto como objeto de un mapa o como tema de acción, pero no había representación concreta. Entonces, lo mismo para el caso de Leticia, por ejemplo, de la película Yo también perdí mi corazón en Lima. La sinopsis se basa en ese contexto, pero nunca aparece en la pantalla ni una palmera ni una escena en la Amazonía. O sea, solo es el trasfondo, digamos. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. ¿Algunas palabras de reflexión o de despedida? Bueno, otra vez agradecer a todos y lamentar no sé, el hueco en el que estaba hablando sola y que ustedes, me imagino, estaban pensando que estará, si me estaré dando cuenta. También, si la esperanza poder volver a conocer a varios de ustedes en persona, quizás en la Biblioteca Nacional, para continuar con estos proyectos. Y bueno, obviamente el doctorado es como un paso y entonces no es solo un objetivo, sino que es un primer paso. Entonces, si es que hubieran como comentarios, críticas, recomendaciones, entonces también son los muy bienvenidos porque así yo creo que se puede avanzar. Y sí, muchas gracias otra vez por todas las posibilidades proporcionadas. Le reiteramos nuestra gratitud por su ponencia en esta segunda edición del programa de Historia. Antes de concluir con la sesión de hoy, les comentamos que todas las sesiones están siendo grabadas y se colgarán próximamente en las redes sociales de la institución, Facebook, YouTube y nuestro podcast. Al público asistente le agradecemos su participación en el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima sesión el miércoles 4 de agosto, fecha donde el doctor Humberto Rodríguez Pastor presentará la conferencia Aportes culturales de la inmigración oriental a la República Peruana. Finalmente, los invitamos a seguir las actividades culturales virtuales de la Biblioteca Nacional del Perú y les recomendamos que continúen con las medidas de prevención, usar mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia física. Gracias por su participación. Muchas gracias, doctora. Buenas noches con todos.